Muy buenos días, mis queridos hermanos. Un feliz sábado para todos. Me alegra muchísimo estar nuevamente aquí en la Iglesia Central de Bogotá. Hace muchos años que no tenía el privilegio de estar aquí exponiendo la palabra del Señor. Fui miembro de esta iglesia durante mucho tiempo. Ahora, mientras estaba aquí esperando, venía a mi mente cuando pasábamos aquí con el coro de la iglesia de la hermana, del coro de la hermana Inés de Conde, ¿no? Así que me alegra mucho. Ya casi no veo rostros conocidos, unos que otros, pero me alegra muchísimo saludarte a todos. Pero bueno, hermanos, de verdad que hemos venido a estudiar la palabra del Señor, así que les invito que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar antes de abrir la palabra del Señor. Oremos. Padre amado Señor, en esta hora pedimos el poder de tu Espíritu Santo, ese poder que inspiró tu palabra, para que al abrirla podamos sentir tu presencia en nuestro medio y que ninguno de los que estamos aquí salgamos vacíos, sino que al estudiar tu palabra podamos recibir fuerzas para continuar en nuestro camino de nuestra peregrinación hasta un día encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Llénanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos hablando con mi esposa hace un momento cuando veníamos de camino para acá y me dice, ¿cuál es el sermón que vas a predicar? Y le dije, sorpresa, porque le pedí al Señor que pusiera en mi corazón el tema para que pudiéramos estudiarlo en esta mañana. Y el título del sermón es Arregla tu altar. Ese es el título del sermón, Arregla tu altar. Siempre me gusta empezar un sermón pidiéndole al Señor que sea Él el que nos hable y que podamos recibir el mensaje que Él nos tiene para cada uno de nosotros. Y en esta mañana quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Cuál crees tú que es el mayor deseo de Dios? Casi siempre me dan esa respuesta: salvarnos. A ver, ¿qué otra respuesta podemos tener? ¿Cuál crees tú que sea el mayor deseo de Dios? Sí, salvarnos, está bien, que seamos felices, que seamos obedientes, dice aquí la hermana. Bueno, sí, yo creo que sí, pero el mayor deseo de Dios es morar en cada uno de nuestros corazones. Ese es el mayor deseo de Dios, morar en medio de nuestros corazones. No olvidemos que Él dijo, hacedme un santuario, un tabernáculo, y la palabra tabernáculo quiere decir morar en medio de. Y hay varios versículos que en la Biblia nos indican que el mayor deseo de Dios es morar en nuestro corazón. Y uno de los más conocidos es Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. ¿Y por qué llama al Señor? Porque Él desea entrar en nuestros corazones. O sea, el mayor deseo de Dios es morar en tu corazón, el mayor deseo de Dios es morar en mi corazón y el mayor deseo de Dios es morar en el corazón de cada uno de nosotros. Pero para que Él pueda morar en nuestro corazón, es importante que nosotros arreglemos el altar de nuestra vida. Porque si nosotros no arreglamos el altar de nuestra vida, pues el Señor Jesús no va a poder morar en nosotros. Pero por nosotros mismos es imposible arreglar el altar de nuestro corazón. Por eso nosotros tenemos y necesitamos la ayuda divina. Y para eso pues vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a recordar un pasaje bíblico muy importante que está registrado en Primera de Reyes, el capítulo 18. Y vamos a ver que hubo un mensajero de Dios que él también vio la necesidad de que el pueblo de Israel arreglara su corazón. Vamos a ir a Primera de Reyes, que lo vamos a mencionar únicamente, pero luego lo vamos a volver a retomar. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Y allí reconoció entonces este personaje bíblico, dice el versículo 30 de Primera de Reyes, capítulo 18. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí.
y todo el pueblo se le acercó. Y Elías arregló el altar de Jehová, que ¿cómo estaba? Arruinado. Así que es importante que cada uno de nosotros reconozcamos que estamos terminando un año, que estamos a las puertas de otro año, y es importante que nosotros, como decía el pastor ahora en el llamado, reconozcamos que es importante que arreglemos nuestra vida, no a comienzo de año como solemos hacer todos los seres humanos. Vamos a empezar un año, entonces vamos a hacer votos de consagración, etcétera, etcétera. Es importante que lo hagamos hoy, porque como dice el pastor Bullón, el día es ¿cuándo? Hoy es el momento, es ahora cuando nosotros debemos empezar a arreglar el altar de nuestro corazón para que el Señor pueda morar en nosotros. Muy bien, cuando nosotros leemos esa historia de la que que acabamos de mencionar, cuando nosotros leemos esa historia, la historia tan famosa del Monte Carmelo, allí nada menos ni nada más que hubo una batalla de dioses. La batalla del Dios nuestro, creador de cielos y tierra, versus los dioses falsos de Baal y Acera. Allí en ese momento se reunieron 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera contra un solo hombre que era Elías, el representante del Dios verdadero. Esto allí nada más ni nada menos que fue una batalla, como dije hace un momento. La batalla del Dios de Elías versus los dioses de Acad, que eran Baal y Acera. Dos grupos de profetas falsos. Y allí el Señor tomó a este hombre Elías. Para ponernos en escena, vamos a recordar qué era lo que había pasado. 3 años y medio aproximadamente que no llovía. Y Elías se encontraba huyendo, no tenía un lugar fijo porque estaba siendo buscado, porque decían que él era el que estaba agitando al pueblo de Israel. Noten ustedes que Elías, a pesar de que tenía la compañía del Señor, ahí estamos viendo la parte humana de este hombre y cómo él se sentía miedoso y anduvo huyendo. Pero cuando el Señor le volvió a llamar para esta batalla que vamos a estudiar ahora enseguida, vemos la diferencia de cuando un hombre está lleno y tomado por el Espíritu Santo y el poder y la fuerza con que habló, sin ningún tipo de temor. Él estaba huyendo, y cuando él es llamado por el Señor y lleno del Espíritu Santo, empieza a dar órdenes, y nada menos que le da la orden al rey Acab y le dice que necesita que reúna a todo el pueblo. Notan ustedes cuando una persona está tomada por el Señor, cómo el poder del Espíritu Santo hace que tenga fuerza, que tenga poder. Y ahí es donde, ya puestos en escena, ahora vamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a partir del versículo 20, de allí mismo de Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 20, dice: y Acab, ¿quién? Acab, el rey, convocó. ¿Pero por qué convocaba a Acab? Porque Elías le había dicho que convocara al pueblo. O sea, Acab está allí respondiendo a una orden del hombre de Dios. Notan ustedes, cuando hay poder es maravilloso. A mí me llamó mucho la atención ahora que veíamos el video de la doctora esta y comentábamos con mi esposa cuánto poder sentía en sus palabras, cuánto poder cuando uno tiene el Espíritu Santo. Y allí Acab respondiendo a una orden, no de un hombre, sino de Dios directamente, porque Elías era el representante de Dios. Y Elías está mandando precisamente arreglar el altar
¿en nombre de quién? De Dios. Así que allí vemos al hombre de Dios hablando, y Acab estaba cumpliendo la orden de Elías, que convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo unas palabras que todos conocemos y que en esta mañana es importante que cada uno de nosotros reflexionemos, porque muchos de nosotros estamos en esa lucha, porque muchos de nosotros divagamos entre dos pensamientos. Nosotros, decía la lección, queremos hacer una cosa, la lección de la semana pasada, pero salimos haciendo otra. Es una lucha, pero allí nos explicaba bien, y no voy a hacer un repaso de la lección, pero nos explicaba bien que toda esta situación es cuando nosotros estamos sin ¿quién? Sin Cristo. Pero cuando estamos con Cristo tiene que ser muy diferente. Por eso la pregunta en esta mañana que hizo Elías allá en esa oportunidad, en ese monte Carmelo, a todo el pueblo de Israel, esa pregunta la vamos a hacer en esta mañana, en este versículo que sigue, y que cada uno de nosotros reflexionemos y escuchemos, porque esas palabras que dijo Elías al pueblo nos la está haciendo el Señor en esta mañana, para que cada uno de nosotros tomemos la decisión. ¿Y cuál fue la pregunta que hizo Elías? Versículo 21. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Y aquí hay algo muy interesante. Si tú sabes que es Dios, el Dios de reyes y Señor de señores, pues seguidle. Pero si tú no crees que sea Dios el que esté dirigiendo tu vida, pues toma una decisión. Yo recuerdo en mi casa, mi mamá jugó un papel muy importante en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Las madres juegan un papel muy importante, pero mi mamá jugó un papel, un juego peligroso. ¿Sabe cómo nos decía a nosotros? Nos decía: muchachos, si ustedes no quieren estar en la iglesia, vayan y disfruten de las fiestas y disfruten del mundo, porque es que ustedes como están, ni disfrutan de las cosas de Dios, ni disfrutan del mundo. Entonces pues decidan, o disfruten del mundo o conságresen a las cosas de Dios, pero bien. No, claro, pero no estemos allí entre dos aguas. Y esta misma pregunta fue la que hizo Elías al pueblo de Israel. Y esa misma pregunta es la que el Señor te está diciendo hoy, al estar en el último mes del año. ¿Hasta cuándo vas a seguir vacilando entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, pues conságrate a Dios. Pero si tú ves que no estás bien, que de verdad pues no, el Señor no obliga a nadie. Si tú has venido hoy, mi querido joven, mi querida señorita, obligado a la iglesia, pues toma una decisión. Si tú ves que debes consagrar tu vida al Señor, hazlo ya. Porque hoy esa pregunta que hizo el profeta Elías al pueblo, es la misma pregunta que el Señor te está haciendo. ¿Cuándo te vas a decidir? ¿Hasta cuándo vas a seguir en ese estilo de vida? ¿Hasta cuándo vas a seguir diciendo y queriendo justificar como muchos justifican? Ay, es que el Señor sabe que esa es mi debilidad. Y muchos llevan años diciendo: Señor, tú sabes que esa es mi debilidad. Pues mi querido hermano y hermana, y esto para mí mismo, si seguimos pensando así, con esa pequeña debilidad, nos vamos a perder. Porque el Señor no quiere que nosotros sigamos pensando de esa manera. El Señor nos está diciendo claramente: ¿hasta cuándo vas a seguir otro año más entre dos pensamientos, divagando entre sí y entre no? Que el Señor nos bendiga y nos ayude a tomar la decisión, y que podamos tomar la mejor decisión de manera libre. No te sientas hoy presionado o presionada por nada ajeno que no sea el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que hable a tu corazón en esta mañana, y que tú puedas tomar la decisión de reconsagrar la vida. Pero mira lo que hizo el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo cuando Elías le dijo eso? Y el pueblo no respondió palabra. Qué triste. Nosotros muchas veces criticamos al pueblo de Israel. Qué duro era el pueblo de Israel. Pero no se nos hace que nosotros muchas veces hubiéramos tomado la misma actitud.
Muchas veces criticamos al pueblo de Israel. ¿Qué fue? ¡Qué duro! Después de haber visto cómo salía agua de la roca. Eso era un milagro. Pero después estaban diciendo y criticando a Dios que los había sacado de Israel para morir en el desierto. ¡Qué duro ese pueblo!, ¿verdad? Pero ponte en los zapatos de ellos por un momento, a ver si tú no hubieras hecho lo mismo. Por eso es que necesitamos un Salvador, porque solamente en Cristo es que podemos obtener la salvación. Y el pueblo dice allí el versículo que no respondió nada, se quedó callado. Y ahora Elías, él reconoce que él solo ha quedado como profeta de Jehová, mientras que los profetas de Baal, según patriarcas y profetas, habían 850 entre dos, Baal y Acera, 450 profetas. O sea, allí estaban esos dos grupos, un solo hombre frente a 850 profetas falsos. Y allí entonces Elías hace una propuesta. Vamos a ver cuál fue la propuesta. Versículo 23 dice: pues dénsenos 2 bueyes y escojan ellos uno y córtelo en pedazos y póngalo sobre la leña, para que pero no le prendan fuego. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y tampoco le prenderé fuego. Y mira lo que le dice el versículo 24, un reto. Este hombre lleno del Espíritu Santo les hace un reto a estos y les dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responda por medio del fuego, ese es el Dios. Y ellos aceptaron el reto y dijeron: bien dicho, respondió todo el pueblo. Y Elías, dice el versículo 25, dijo a los profetas de Baal: escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues vosotros sois los más. Invocad el nombre de vuestros dioses, pero no le prendáis fuego. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. ¿Y qué era lo que decían? Baal, Baal, respóndenos. Mira lo que dice, decían: respóndenos. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera. Entre tanto ellos seguían saltando alrededor del altar que habían hecho. Y hacia el mediodía Elías se burlaba de ellos. Era como un hombre que había estado huyendo y ahora, lleno del Espíritu Santo, empieza a burlarse de ellos y le dice: griten más fuerte. Porque es que de pronto, como son dioses, se han ido están meditando. Empezó a burlarse de ellos, literalmente. No es que nosotros nos burlemos de los demás, hay que respetar a las demás personas. Pero allí Elías, lleno del poder del Espíritu Santo, les estaba diciendo: ¿dónde están sus dioses? ¿En qué Dios están confiando ustedes? Esto es una reflexión para cada uno de nosotros, para que nosotros también pensemos: ¿cuál es el Dios? ¿Tú crees que Dios te escucha, que es real? ¿O estás pensando en un Dios que no es real? Cada uno de nosotros, estas historias fueron escritas para nuestro ejemplo, para que nosotros reflexionemos y veamos qué tipo de Dios, si creemos que Él nos escucha o no. Porque allí ellos estaban diciendo: escúchanos. Y Elías: hablen más duro, porque es que son dioses, se han ido a meditar, quizá están en otras cosas. Y leyendo Patriarcas y Profetas, yo les invito para que ustedes busquen este capítulo. Es buenísimo, es increíble. Y allí Elías habla con ese poder de Dios tan maravilloso. Y allí vemos nosotros cosas donde se ve el Espíritu. Y mira lo que decía lo que dice el versículo 28. Seguían ellos clamando a gritos. Y aquí hay algo para meditar, especialmente en los jóvenes, y para que nosotros reflexionemos en esto. ¿Saben ustedes que la música metálica, para los jóvenes que les gusta escuchar esta música, música metálica o metal? Bueno, metálica es un grupo, gracias hermano. La música metal, ¿sí? Bueno, esa música hace que los sentidos se emboten y la gente empieza. Ahora yo les voy a leer lo que dice allí el versículo, o lo vamos a leer todos. Empiezan a saltar y a brincar y se excitan tanto su cuerpo, pierden hasta el sentido del dolor.
y entre ellos mismos se cortan. ¿Sabían que en los conciertos de música metal? Gracias, hermano. Hoy he sabido algo, que Metallica es un grupo y la música se llama metal. Muy bien, entonces cuando van a ese tipo de conciertos, la excitación se hace tan grande que se pueden hacer cortes. Y aquí es que la Biblia habla de todo. Se hacen cortes, se hacen sangrar y demás en esos conciertos. Y ahora vemos que ese mismo efecto se vivió entre estos profetas de estos dioses falsos. Mira lo que dice el versículo 28. Seguían ellos clamando a gritos y se hacían cortes conforme a su costumbre. ¿Cuál era la costumbre? Hacerse cortes conforme a su costumbre, con cuchillos y con lancetas, hasta que le chorreaba la sangre. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera ni escuchara. ¿Notan ustedes? Estos hombres quedaron chasqueados porque esos dioses no existen. Si no existen, nunca encontrarían respuesta. Pero ahora le tocó el turno al hombre de Dios. Y ahí es donde volvemos a nuestro versículo inicial. Y ahí es donde volvemos al versículo de la lectura bíblica, Romanos capítulo 12, versículo 2. El Señor nos está diciendo en esta mañana: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo. El enemigo te puede decir: mira, tú has luchado por vencer ese problema durante toda la vida, esa va a ser tu carga por siempre, no vas a poder con eso. Eso es lo que el enemigo te está diciendo. Pero el Señor en esta mañana te está diciendo que si tú le permites entrar a tu corazón, esa debilidad, dice el apóstol Pablo, esa debilidad se convertirá en una fortaleza. Amén. Así que si tú traes tu vida al Señor y esa debilidad del Señor está dispuesto a hacer y obrar, no una transformación, porque el Señor no desea que nuestros corazones sean transformados. ¿Sabían eso? El Señor desea hacer un nuevo corazón, no una transformación, sino un cambio completo, un nuevo nacimiento. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: tendréis que renacer, tendréis que nacer de nuevo. Y eso es lo que el Señor desea hacer en el altar de tu corazón, hacer un cambio completo. Y ahí es precisamente donde Elías reconoció que había un problema, porque allí es donde nosotros debemos empezar a trabajar, en reconocer un problema. Ahora, Elías les dice, y volvemos al versículo 30, entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. En primer lugar, cuando uno quiere solucionar un problema, lo primero que tiene que hacer es reconocer que hay un problema. Porque si uno no cree tener un problema, ¿por qué dice el Señor que el orgullo es el pecado más grande? Porque el orgulloso no reconoce. El orgullo nos dice: no, yo estoy bien. Y claro, cuando una persona piensa que está bien, pues no necesita ayuda, porque está bien. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que reconocer es que tenemos un problema. Ese es el inicio, el reconocimiento del problema. Entonces, Elías, el primer paso que dio para solucionar el problema era reconocer que había un problema. Y Elías lo reconoció él e hizo que lo reconociera el pueblo. Y Elías reconoció que en esas condiciones, en ese altar como estaba, Dios no se podía manifestar, Dios no se podía revelar. En ese altar, en esa condición, la presencia de Dios no se podía experimentar. El altar
estaba ya descuidado. En ese Monte Carmelo había un altar para adorar el nombre de Dios, pero el altar estaba totalmente desbaratado, arruinado. Dice que las piedras, por eso les invito para que no se queden solamente con lo que se diga aquí, porque los malos estudiantes se quedan con lo que se dice en las aulas, pero el buen estudiante sale y comprueba. Entonces yo les invito para que nosotros seamos como los bereanos. ¿Ustedes han oído hablar de los bereanos? Los bereanos eran los que escuchaban la palabra del Señor, y cuando salían de la iglesia, dice que ellos se iban y corroboraban para saber que lo que el predicador había dicho era verdad. No porque dudaran, pero es bueno uno ampliar. Por eso yo les invito para que ustedes busquen, y hoy es muy sencillo. No, es que yo no tengo ese libro. Mira, sencillo, pongan allí Patriarcas y Profetas de Elena de White, capítulo La guerra en el Monte Carmelo. Y ustedes van a leer, van a ampliar este sermón y van a ver lo maravilloso del mensaje que el Señor nos trajo para cada uno de nosotros en esta mañana. Entonces, no nos quedemos con lo que se diga aquí, porque allí precisamente Elías fue tomado por el Señor, y allí precisamente el Señor nos tiene un grande mensaje para cada uno de nosotros. Allí en el Patriarcas y Profetas dice que las piedras estaban descuadradas ya, porque si hay algo que es fuerte y que tiene mucha potencia, son las hierbas malas. ¿Se han dado cuenta que muchas veces echa el pavimento y la hierba crece por el medio del pavimento? ¿Y qué hace el pavimento? Se abre, se rompe. Las hierbas tienen ese problema, y cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, las hierbas malas crecen y hacen mucho daño en el altar de nuestro corazón. Y así, ese altar en el Monte Carmelo, donde el pueblo de Israel experimentaba la presencia del Señor, ahora ya no la podían experimentar porque ellos descuidaron esa relación con Dios. Cuando tú y yo descuidemos nuestra relación con Dios, esas hierbas malas van a crecer. Y por eso es que vienen las críticas, por eso es que vienen las inconformidades. Por eso es que nosotros muchas veces en nuestra vida cristiana, de vida espiritual, no crecemos, porque descuidamos nuestra relación con Dios. Y ese altar era el testigo mudo del descuido espiritual de la relación del pueblo de Israel con Dios. Ese altar, así, en ese altar, en esas condiciones, el Señor no se podía manifestar. La presencia del Señor no se podía experimentar. Si tú sigues así entre dos pensamientos, el Señor jamás se va a poder manifestar en tu vida. Por eso es importante que exista un cambio. Por eso el Señor nos está diciendo en esta mañana: tienes que arreglar el altar de tu corazón, porque si tú no tomas la decisión, yo no puedo hacer nada. El Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Pero si tú oyes mi voz y abre la puerta, ¿quién es el que abre la puerta? Tú, yo, cada uno de nosotros. Dios no obliga a nadie, no es como el enemigo. Satanás no respeta nuestro libre albedrío. Satanás nos obliga. Nosotros medio le abrimos una rendijita a Satanás y él entra por allí. Dios no, Él es un caballero. Yo recuerdo cuando yo empecé a capacitar colportores. El Señor me dio esa oportunidad de capacitar colportores, y yo les decía: mira, nosotros tenemos que utilizar la forma de Dios. Cuando usted llega a una casa, llama. Bueno, en esa época se tocaba las puertas, ahora ya es diferente, pero cuando usted llega a un sitio, no obligues a la gente. Dios no obliga. Dios es un Dios que desea que tú le adores por voluntad. No así el mundo. El mundo hace que tú entres de alguna manera. La estrategia del diablo es entrar de alguna manera, pero ¿qué? Entre, hay que entrar. Y yo recuerdo cuando empecé en este mundo de las ventas, y voy a hacer aquí un paréntesis contándoles una anécdota. Me pasó. Yo no empecé en el colportaje, yo empecé vendiendo brilladoras y aspiradoras por las casas, con electroluz. No sé cuántos se acuerdan de eso. Uno iba por las puertas vendiendo aspiradoras y brilladoras y todo eso.
Y entonces nos llevaron a una capacitación con un paisa. Ustedes saben cómo son los paisas, ¿no? Nos decían: cuando usted llegue a la casa, usted llame a la puerta, y cuando le abran la puerta, usted con disimulo dice: muy buenos días, señora, mi nombre, y da su nombre y pone el pie para que no le puedan cerrar la puerta. ¿Notan? La estrategia del mundo es: entra, pero entra. Ese es el objetivo de Satanás, y esa es la estrategia del mundo. Hay que golpear la puerta y poner el pie para que no puedan cerrar la puerta. Y un compañero nuestro fue un poco más allá y se llevó un poquito de aserrín entre el bolsillo, y entonces tocó la puerta, y cuando le abrieron dice: señora, lo que no recoja la aspiradora lo recojo yo con mi lengua. Y le dice la señora: pues empiece, señor, porque no hay luz. Esa es la estrategia del mundo: entrar como sea, pero entrar. En cambio, Dios no. Dios está a la puerta y llama. Y Él desea entrar a tu corazón, pero Él llama y espera como un caballero en la puerta de tu corazón. Él no te obliga, mi querido joven. Él no te obliga, mi querida jovencita. Él no te obliga, mi querido niño, mi querida niña, mi querido hermano y hermana. El Señor está a la puerta esperando que cada uno de nosotros abramos la puerta de nuestro corazón para que Él pueda entrar y hacer una transformación, un cambio, para que cuando Él venga podamos reconocerle y decir: aquí nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Él está esperando que cada uno de nosotros abramos la puerta de nuestro corazón. Y eso fue lo que hizo precisamente Elías, que estaba representando en ese momento al Señor. Y entonces el profeta Elías dice que se propuso reparar el altar de Jehová. Y el versículo 31 dice algo muy importante. El tiempo se nos está yendo muy rápido, pero vamos al 31. ¿Qué hizo Elías? Versículo 31 dice que para arreglar el altar, ¿qué hizo? ¿A quién representa Elías? A Dios. O sea, cuando Dios entra en nuestro corazón va a hacer esto. Entonces Elías, que representaba a Dios, tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y yo me puse a averiguar algo interesante y yo lo quiero compartir con ustedes. ¿Tomó cuántas piedras? ¿Y a qué representaba cada piedra? Las tribus. Entonces yo me puse a buscar algo interesante. Esto ya es curiosidad para que nosotros lo tengamos en cuenta, porque cada piedra en esta mañana tiene una lección para cada uno de nosotros. Y vamos a ver qué significa. No lo voy a decir en orden de los hijos de Jacob o de Israel, sino lo voy a decir qué simbolizan. Por ejemplo, Benjamín, que era el menor. Pues ¿saben ustedes lo que simboliza Benjamín? Tristeza. Génesis 35:18. La primera piedra que Cristo quiere poner en el corazón de cada uno de nosotros para empezar a arreglar ese altar es la piedra de la tristeza. ¿Y por qué tristeza? Porque cada uno de nosotros, para poder tener un verdadero arrepentimiento, tenemos que sentir tristeza por el pecado que cometemos. Y el Señor quiere que nosotros tengamos esa tristeza, para que cuando nosotros tengamos esa tristeza busquemos la ayuda divina, el poder del Espíritu Santo, para que pueda hacernos cambiar ese pecado acariciado que cada uno de nosotros podamos tener. Así que la primera piedra, ¿qué simboliza? Tristeza. Debemos tener tristeza por haber ofendido a nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros sentimos tristeza porque pensamos como Judas en las consecuencias del pecado, pero no sentimos tristeza por haber pisoteado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el verdadero arrepentimiento nos lleva a sentir tristeza por el pecado. Amén. Entonces no olvidemos la primera piedra. ¿Cuál es? La tristeza. Segundo, Rubén significa mirar la necesidad. Lo que decimos: si tú no sientes que tienes un problema, nunca vas a sentir la necesidad de ayuda. Por eso esa segunda piedra que nos invita el Señor a poner en nuestro corazón, que escogió Elías como representante de Dios, simboliza mirar la necesidad. Tú tienes la necesidad de un Salvador. Por eso el Señor nos pone allí esas lecciones de escuela sabática donde nos dice: mira, esta es tu condición. Y cuando tú estés allí en esa condición, allá en lo más profundo, tú inmediatamente grites: Señor, necesito ayuda. Por eso la segunda piedra, mirar ¿qué? La necesidad. Tenemos la necesidad de Dios. Bonito esta simbología para cada uno de nosotros en esta mañana. Simeón, oración. Mira lo que simboliza la piedra esta, oración.
El poder del cristiano está ¿dónde? En la oración. Si oras constante vencerás en todo tiempo. Pero si tú no oras, si tú dejas pasar el tiempo y no oras, vas a ser un cristiano fracasado. O mejor, no eres cristiano, porque el verdadero cristiano ora. Así que, hermanos, tercera piedra que debemos poner en el altar de nuestro corazón es la ¿qué? La oración. Leví, mira qué bonito lo que significa unidad. ¿Recuerdan ustedes? Parece ser que allí hubiera como una estructura gramatical equivocada en la lectura del versículo donde dice que cuando descendió el poder del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, estaban todos juntos, unánimes. Parece ser que hubiera redundancias, pero no hay redundancia allí ninguna, porque para que el Espíritu Santo pueda venir sobre esta iglesia, tenemos que estar todos juntos, unánimes, uno solo, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la unidad es muy importante. No podemos nosotros estar pensando que unos adventistas son de una manera y que allí los de allá son diferentes, que allí los adventistas de allí son asá. No, señores, nosotros ya no pertenecemos a la cultura de Bucaramanga o santanderiana, ya no pertenecemos a la cultura de los antioqueños, ya no pertenecemos a la cultura de los bogotanos, ya no pertenecemos a ninguna otra cultura que no sea la cultura cristiana. Y la unidad debe caracterizar a este pueblo adventista que está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué linda piedra esta que nos está invitando el Señor Jesús a abrirle el corazón y que Él pueda formar la unidad de este pueblo. Que no nos olvidemos que somos un pueblo unido para la honra y gloria de nuestro Dios. Unidad. Zabulón, morada. ¿Qué dijimos que es lo que más desea el Señor? Morar en cada uno de nosotros y sacar recompensa. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido joven, señorita, siempre que el Señor te pida algo, te va a dar más. No lo olvides eso. Si el Señor te llama a cumplir algo en la iglesia, un cargo, no lo deseches. No existen, mis hermanos, para el trabajo del Señor los años sabáticos. Me voy a tomar un añito, ya he sido anciano durante tanto tiempo, ya he sido diaconisa, ya este año no quiero trabajar para el Señor. No, mi querido hermano y hermana, si el Señor te llama, si la junta de nombramientos puso tu nombre allí, es porque el Señor quiere que tú trabajes. Y si el Señor te ha llamado, trabaja para Él, que Él siempre te va a recompensar. Amén. Si el Señor te pide algo, dale todo, porque el Señor te recompensa. Por eso esa piedra hermosa de la ¿qué? De la recompensa. Dan, justicia. El Señor es un Dios justo. Aunque todo mundo se olvide de lo que tú has hecho, el Señor nunca se olvidará. ¿De acuerdo? Dan, ¿qué significa? Justicia. Gad, bienestar. El Señor desea que todos nosotros estemos bien. No hay nada más raro y equivocado que un cristiano con la cara larga y aburrida. Es el peor testimonio. Si tú no eres feliz, no digas que eres cristiano. Si tú no eres feliz, no digas que has conocido a Dios. Porque uno de los frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, el segundo, es que el gozo. ¿Ah? Entonces no hay nada más contrario que un cristiano que diga: yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Y cantan los himnos como si no. Yo no entiendo. ¿Saben ustedes, hermanos? Yo no es que sea un adventista conservador, pero yo pienso que nosotros tenemos signos hermosos. Yo no sé si tú has sentido el poder del Espíritu Santo cantando los signos de nuestra iglesia. Son hermosos. No tenemos necesidad de cantar otros himnos. Tenemos himnos maravillosos en nuestro himnario, 614 himnos hermosos. ¿Para qué meter más? Ahí tenemos la forma de que nosotros poder sentir la presencia de nuestro Dios. Entonces, sigamos con alegría, sintiendo el bienestar, la alegría, el gozo que el Señor nos ofrece. Y hacer está unido con ese bienestar porque significa felicidad. Nectalí significa lucha. O sea, no
No creas que porque tú te vas a consagrar al Señor ahora todo se te va a allanar, todo el camino. Yo le decía ahora a los hermanos que salían de la pila bautismal: mi querido Miguel, ¿qué te dije, Miguel? Te felicito, pero ahora es cuando empieza la lucha. Cuando tú te quieras consagrar al Señor es cuando más el enemigo te va a atacar. ¿O no te has dado cuenta que tú estás tranquilo por allí y no pasa nada? Pero en el momento en que tú te quieres consagrar al Señor, ¿qué pasa? Vienen los problemas, vienen las dificultades. Por eso la vida del cristiano, que es una lucha permanente, tenemos que saber que estamos en una lucha y que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que tenemos, lo sabemos, ¿no? Lucha contra potestades y poderes de la tinieblas. Neftalí, lucha. José, añadir. Tranquilos, el Señor siempre va a añadir gente a su pueblo y ojalá que nosotros también permanezcamos en él. Y por último está Judá. ¿Saben ustedes qué es Judá? Alabanza. ¿Qué es lo que debe tener un cristiano siempre en su corazón? Una canción en su corazón. Era el lema de los conquistadores, es el lema de los guías mayores. Siempre tenemos que tener una alabanza. ¿Qué dijo David cuando se sintió perdonado por el Señor? Dijo: y entonces, Señor, elevaré alabanzas a ti. Cuando tú arreglas el altar de tu corazón, vas a ser un cristiano que alabe al Señor a través de los signos y de la música que el Señor ha permitido que llegue a nuestra iglesia. Así que ya Elías, mis queridos hermanos, arregló el altar. Allí vemos una lección espiritual, son elementos básicos. ¿Y allí qué pasó? Vamos a terminar el tema de esta mañana. ¿Qué pasó? El altar fue visitado y edificó con las piedras un altar, versículo 32, al nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano, y preparó la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Hacedlo así otra vez, y así lo hicieron sucesivamente. Y cuando llegó la hora, versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, mira qué linda oración, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y mira qué linda oración, versículo 37. Ojalá que cada uno de nosotros pudiéramos decirle esta oración: Señor, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres Jehová, que eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Y mira el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Que el Señor ya se pudo manifestar cuando el altar estuvo arreglado. Entonces el Señor se manifestó. Dice allí: luego de haber sido restaurado el altar, Dios estuvo dispuesto a descender y a consumir el holocausto y a manifestar su poder. Hay un versículo muy lindo que todos conocemos, Jeremías: me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Mi querida Iglesia Central, en esta mañana, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que le permitamos al Señor entrar a nuestro corazón para que Él sea el que arregle ese altar que está arruinado. ¿Crees tú que tu altar está arruinado y que necesitas el toque divino para que sea Él el que componga todas esas piedras de tu corazón? Hay alguien aquí en esta mañana que quiere decirle: Señor, yo quiero que tú visites mi vida y que cada vez que yo eleve una ofrenda a ti como oración, tú puedas aceptar esa ofrenda que es un corazón contrito y humillado. ¿Alguien quiere consagrar su vida al Señor en esta mañana? Yo lo quiero hacer de rodillas, no sé cómo quieras hacerlo tú. Yo lo invito para que cada uno de nosotros consagre su vida al Señor como quiera. Amante Padre, en esta hora, Señor,
Estamos agradecidos contigo porque el poder de tu Espíritu Santo ha hablado a cada uno de nuestros corazones. Y queremos, Señor, humildemente postrarnos delante de tu presencia. Algunas personas no se han podido doblar sus rodillas, pero tienen postrado su corazón. Y tú conoces, Señor, cada corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y queremos, Señor, reconocer que nos hemos equivocado y que el altar de nuestro corazón está arruinado. Pero, Señor, entra en nuestro corazón y permite que ese altar donde nosotros queremos encontrarnos contigo cada mañana, caminar contigo durante todo el día y encontrarnos contigo nuevamente durante la noche, ese altar sea reparado por nuestro Señor Jesucristo. Queremos vivir vidas que te glorifiquen y queremos un día no muy lejano estar contigo por toda la eternidad. Llena, Señor, a cada hermano, a cada hermana de esta iglesia y permite, Señor, que muchas otras personas te puedan conocer a través de nuestro testimonio y que podamos estar preparados y preparar a otros para cuando Cristo venga, nosotros podamos levantar nuestra mirada y podamos ver esa nubecilla que se va acercando si es que estamos vivos y podamos decir: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero si hemos muerto, Señor, que cuando suene la trompeta en el día del Señor, nosotros podamos salir revestidos de la tumba y podamos ser, Señor, también transformados y arrebatados en las nubes e ir a morar contigo por toda la eternidad. Ayúdanos, amante Padre, y bendice esta tu iglesia en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.